Hola, preciosa iglesia Linaje Escogido. Soy Sergio Valle Jr. Giselín Preciado. Mi preciosa esposa que me acompaña en este día y estamos muy gozosos de poder estar con ustedes. Reciban por favor un caluroso saludo de la iglesia Casa de Gloria en Zamora, Michoacán, y la iglesia Vida con Propósito Apatzingán, que fue donde pasamos Navidad con mis suegros. Les deseamos un muy feliz 2020 lleno de muchas bendiciones de lo alto. Que el Señor les bendiga. En esta ocasión el Señor puso en mi corazón compartir un pasaje pues muy singular. Todos conocemos la historia, la vamos a ir recapitulando entre todos, pero fue una carga muy grande en mi corazón por compartir acerca de este pasaje. Y pues bueno, yo quisiera decirte primero que en las fiestas que pasamos ahí con mis suegros, Navidad, pues la iglesia ya es tradición pasar la noche en las instalaciones, hacer una fogata en el lugar apropiado, quemar malvaviscos, etc. Y ya de ahí al día siguiente se van a un balneario, pues ya al fin tierra caliente, ¿verdad? Entonces, pues es la costumbre en Navidad ir a un lugar a bañarse. Pero, híjole, pues el Señor ya me ha reprendido en el pasado de que no debo exagerar y comer demasiado, pero pues no hice caso y me puse algo delicado del estómago. Entonces mi esposa y yo pasamos la noche en casa de mis suegros y al día siguiente pues las anécdotas, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, aunque primero me voy a cronometrar porque si no después me voy de corrido, es que dijeron que por un orificio, bueno, como una rendija de ventilación que tiene el edificio, hubo gente que aventó barrenos a las instalaciones y pues imagínense el escándalo, el susto, el peligro también, por supuesto, le cae a un niño, a una mujer, o sea, pues salen todos los hombres, se despertaron y todos los varones de la iglesia, los jóvenes salieron rápido a ver qué es lo que estaba pasando. Y un chico de, ¿qué? 14 años, más o menos 14 años, sale bravísimo. Nos contaron que salió bravísimo. ¿Y ustedes qué se creen y qué están haciendo aquí en la casa de Dios? Para empezar, no vengo solo, Jesús está conmigo y aparte somos muchos. Y que empezó ahí a echar bronca con la gente que pues estaba haciendo esas travesuras, esas maldades. Y pongo esto de anécdota porque al final de cuentas, tú y yo, en este año que está por terminar, 2019, hemos enfrentado diferentes circunstancias. Hemos tenido que enfrentar diferentes situaciones, ya sea con algún familiar, alguna situación laboral, con nuestro patrón, algún empleado, en la escuela, algún maestro o compañeros de trabajo. Hemos enfrentado diferentes circunstancias, nos hemos tenido que enfrentar a algunos eventos que quizás no deseamos, ¿verdad? Y tal es el caso del personaje de este relato que vamos a estudiar en este momento. Ten la bondad de acompañarme por favor al primer libro de Samuel, capítulo 17. Si no tienes Biblia no te preocupes, van a estar proyectando aquí, si es la primera vez que nos acompañas y no traes tu Biblia. Pero es la historia de un chavito, igual, yo creo aproximadamente como este joven de 14, 15, 16 años. Y pues no sé si sabes a quién me estoy refiriendo en este momento, pero es al personaje de David, ¿verdad? Y vamos a ver en esta historia que ya muchos conocen, la historia en la que David se enfrenta a Goliat. Y he titulado este mensaje Enfrentando a nuestros gigantes, enfrentando a nuestros gigantes. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de la introducción te mencionaba que hemos enfrentado diferentes batallas en este año que está por terminar. Pero puedo asegurar que muchas de las circunstancias que vivimos y de esas mismas batallas que enfrentamos lo detona algo espiritual. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra personas que vemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el apóstol en el Nuevo Testamento, sino que nuestra lucha es contra espíritus malvados, espíritus malos y poderosos que tienen autoridad sobre nuestro mundo. Entonces, a la luz de este pasaje vamos a rescatar algunos puntos que llamaron mi atención y que yo considero Dios nos va a hablar en esta mañana
teniendo precisamente en mente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual, y que este 2020 que está por iniciar en un par de días, pues vamos a seguir enfrentando batallas espirituales, y necesitamos estar preparados. Amén. Entonces, pues yo te decía, esta historia ya la conocemos. Es un muchacho, corrígeme si me equivoco, de entre 14 y 16 años, más o menos, cuando está este relato. Pero es un joven que ya había sido elegido rey por Dios, ya había sido ungido rey. Dentro de la tradición, dentro del contexto de la historia, vamos a recapitular un poquito. Recordarás que el primer rey de Israel fue Saúl, y dice la Biblia que era un hombre alto, era un hombre fornido, que le sacaba buena distancia a la mayoría de los hombres de todo Israel. Y era un hombre, dice la Biblia que también era un hombre pues guapo, dice que era un hombre bien parecido, atlético, y es puesto rey por Dios. Es ungido rey como señal de llamamiento, como señal de que la presencia de Dios está con él para cumplir su misión. Pero recordarás que hubo una batalla donde Saúl desobedece a Dios, y al desobedecer a Dios y al no acatar lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento, Dios lo desecha como rey. Dios ya no quería que Saúl siguiera siendo el rey de Israel. Y entonces aparece en escena David, este jovencito pastor de ovejas, que cuando el profeta Samuel está en busca del nuevo rey de Israel, va a la familia de su padre Isaí, y entonces empieza a ver a todos los hermanos de David. Y dice la Biblia que Samuel se entusiasma porque dice, de seguro este es el hombre que Dios escogió como rey. Y el Espíritu de Dios hablando a Samuel y diciéndole, no, él no es. Tú te estás guiando por lo que tus ojos ven, pero yo no me fijo en las apariencias, sino que yo veo el corazón. Y dice la Biblia que entonces fueron de uno en uno los hermanos, hasta que le dice Samuel, bueno, ¿y no tienes ningún otro hijo? Ah, sí, el pastor de ovejas, el más chiquillo, el enclenque, está allá cuidando el rebaño. Pues llámalo, tráelo. Y entonces dice la Biblia que aparece en escena un jovencito, dice que era muy bien parecido. Incluso aquí en este relato vamos a ver cómo vuelve a hacer mención también de su apariencia. Y entonces Dios le dice a Samuel, ese es. Y entonces es ungido como rey, pero todavía no era rey de Israel. Saúl seguía desempeñando su papel, pero David es ungido, va a ser rey de Israel, pero él sigue en sus actividades rutinarias como tú y como yo. En la escuela, en el trabajo, en la casa, con los hijos. David seguía teniendo su vida normal, común y corriente, ¿verdad? Pues bueno, dentro de esta historia, en el capítulo 17, estamos viendo que van a enfrentarse los filisteos contra el pueblo de Israel. Los filisteos, una nación enemiga de ellos durante mucho tiempo y que los estuvo atormentando demasiado y los tenía oprimidos, van a tener una batalla espectacular. Y entonces dice el pasaje que en el versículo 2 que Saúl y los israelitas se reúnen y acampan en el valle de Elá, preparándose para enfrentar batalla. Y continúa el relato en el versículo 4 que de pronto, de todas las filas de los filisteos, sale un guerrero como de 3 metros de estatura, y su nombre era Goliat, y que llevaba un casco de bronce, su cuerpo llevaba una coraza de bronce, pesaba, fíjense, 55 kilos. Impresionante. Luego, si sabes de fitness o de ejercicio, de esas cosas, luego hay chalecos, ¿verdad? Donde tú les pones cierto peso, y creo que la capacidad máxima son 20 kilos. Y luego estar con eso, pues luego uno, si es enclenque como yo, se empieza ya medio a partir. Pero aquí dice que tenía pesaba aproximadamente 55 kilos, y que tenía metal que le protegían las piernas, y llevaba una jabalina en el hombro, y que su lanza era de hierro y que pesaba más de 6 kilos. Y aquí es a donde quiero llegar, al primer punto que Dios nos invita a reflexionar en esta mañana. Dice en el versículo 8 que Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas, ¿para qué han salido en orden de combate? ¿Sí? Presenten solamente a un hombre. ¿Para qué quiero a todo el ejército? Solamente quiero a uno. Traigan a uno, el más valiente, el más fuerte, para que venga a luchar conmigo. Dice el versículo 9, si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos.
En este día yo lanzo el desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Y dice el versículo 11 que al oír Saúl y todos los israelitas lo que estaba diciendo Goliat, se lanzaron al combate. ¿Qué dice la palabra que pasó? Que se llenaron de miedo. Dice una traducción de terror. El terror inundó su corazón. Hoy en día hay gigantes que están desafiando al pueblo de Dios. Hay gigantes, hay voces que se han levantado en la sociedad y que han desafiado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, diciendo que el aborto está bien, diciendo que el matrimonio igualitario está bien, que es correcto, que la violencia, esta ola de violencia, de crimen tan grande, son voces y desafíos de un gigante que se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Y lo primero que Dios nos está llamando a reflexionar en esta mañana es que nuestro corazón no debe amedrentarse ante las amenazas del gigante, sino que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Como pueblo de Dios, tenemos que hacer algo porque es muy notoria la voz y es muy notorio el gigante que se ha levantado y que constantemente con diversas ideologías y con todo este índice de maldad tan grande está desafiando al ejército del Dios viviente. Pero la iglesia, no estoy hablando de linaje escogido, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. La iglesia está con miedo ante las voces del gigante. Tenemos que hacer algo. Continuamos con el relato que se llenaron de miedo, y entonces vuelve a aparecer en escena David, el personaje del que te hablé hace unos momentos, que estaba cuidando las ovejas, y su padre le dice: mira, aquí tengo esta comida, tengo el lunch, para que le lleves a tus hermanos, que ellos están en la batalla contra los filisteos. Y como David era obediente, pues David va, lleva el lunch. Yo me imagino que le ha de haber dado un llegue al lunch, pues imagínense, estaba bueno y era un trayecto de mucha distancia, pues me imagino que a lo mejor le debe haber llegado ahí a lo que ha de haber preparado el papá. Pero bueno, al final dice en el versículo 20 que entonces David madruga, se levanta, deja las ovejas, ¿sí? Y se pone en camino, llevando consigo las provisiones que le había dado su padre. Y dice el versículo 23 que entonces Goliat, aquel guerrero filisteo, salió nuevamente de entre las filas y volvió a desafiar al pueblo de Israel, dice en esta traducción, como lo había estado haciendo desde entonces. Creo que la Reina Valera dice las mismas palabras que había estado diciendo desde que había lanzado el desafío, porque todos los días iba y desafiaba al pueblo de Israel. Las mismas palabras. Mira, el segundo punto, por si estás tomando nota, el segundo punto que Dios nos está invitando a meditar en esta mañana y que debemos tener cuidado, es que el diablo no es creativo, no es auténtico, no es original. Él es un imitador, y el diablo siempre va a usar las mismas estrategias en contra de ti y de mí, las mismas palabras, el mismo desafío. Y te voy a poner un ejemplo. Lo podemos ver en el relato de Génesis 3 y lo podemos ver también en el pasaje de Lucas capítulo 4, en la tentación de Jesús, del mismo modo que utiliza la misma estrategia, las mismas palabras, porque él lo que está desafiando o lo que está poniendo a prueba es la tentación del corazón, la tentación de la carne y la tentación de la vanagloria de la vida, ¿sí? La tentación, de los ojos, ¿sí? Tentación por los ojos, tentación de la carne y la tentación del corazón, la vanagloria de la vida. No tenemos el tiempo para ir a Génesis, pero si estás anotando y después leerlo con calma, dice la Biblia que el diablo se acerca a Adán y a Eva y les dice: con que Dios te dijo que no puedes comer, ¿verdad? No vas a morir, no te va a pasar nada, lo que pasa es que vas a ser como Él y no quiere que seas como Él. Y dice el relato que entonces Eva vio el fruto, ¿verdad? El deseo de los ojos, ve el fruto.
Y después de haber visto el fruto, se le antoja, desea en su interior pues comerlo, satisfacer su carne, ¿verdad? Y el otro, ¿cuál te dije? El del corazón, la vanagloria de la vida. No vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Pues porque nada más Él, yo también quiero ser como Dios. ¿Qué pasa en Lucas cuando Jesús es tentado? Ordénale estas piedras que se vuelvan pan. La misma estrategia, no es original. Jesús tenía hambre, dice el relato que después de 40 días de estar en oración y ayunando, sintió hambre, ¿sí? Entonces al ver las piedras, pues yo me imagino que sí se le ha de haber antojado que se convirtiera en pan. Tentación por los ojos. ¿Pero qué le dijo el Señor? No, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, dice el relato de Lucas que lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Mira, me han entregado todo esto, le dice a Jesús, y yo se lo puedo dar a quien quiera. Te lo entrego si te arrodillas y me adoras, ¿sí? El deseo de la carne. ¿Qué enfrentamos hoy en día nosotros? ¿Qué nos dice la sociedad? Valemos más por lo que tenemos, entre más mejor, el poder, la gloria, el deseo de la carne. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, solamente adorarás al Señor tu Dios. Y por último en Lucas, la última tentación, ¿te acuerdas cuál es? Lo lleva a la cima del templo y le dice, arrójate, porque está escrito, ¿verdad? Como el diablo diciendo, pues tú usas Biblia, pues yo también. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que Él se disfraza como ángel de luz. Él va a ser muy astuto para tentarnos y para desafiarnos en contra de lo que Dios está diciendo. Aviéntate porque está escrito, enviaré a mis ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, y apártate de mí, escrito está, ¿verdad? Que solamente al Señor tu Dios adorarás. Y vamos a checarlo acá en Lucas 4. No pongas a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Él utiliza las mismas estrategias en contra de ti y de mí, y no era el momento para que Jesús demostrara quién era Él, porque al final el diablo lo estaba tentando a ver quién es Él, si es el Hijo de Dios, pero no era el momento de que Jesús demostrara su poder y su gloria. No era el momento de exponerse públicamente delante de los hombres y de entre las autoridades espirituales para decir quién era Él. Su momento de exponer su grandeza y su poder fue en la cruz del Calvario, derramando su sangre y exponiendo, como dice la Escritura, a toda potestad, ¿sí?, debajo de sus pies, y venciendo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Ahí fue el momento en el que Jesús debía demostrar quién era Él. Pero el diablo usa las mismas estrategias. Tiene la misma estrategia. Y debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con eso. Pero bueno, continúa el relato diciendo que entonces Goliat lanza el desafío y que los israelitas otra vez lo escuchan y sienten miedo, dice el versículo 24. Y huyeron. Todos despavoridos. Qué vergüenza, mi mamá. O sea, hombres valientes, barbones, fuertes. Luego yo veo documentales y me asombra lo que pesaban esas armas. Ahorita vimos un poco de la armadura de Goliat, pero era un hombre de casi 3 metros. Luego dicen que las espadas pesaban 20 kilos o más que eso, y vemos en las películas cómo las mueven, con qué destreza, y se acobardan ante el desafío de Goliat. Pero el otro punto del que Dios nos quiere hablar en esta mañana, dice en el versículo 26, que entonces David, al escuchar a Goliat, les empieza a preguntar a los que estaban ahí, ¿qué le van a dar al que mate a este filisteo y borre la ofensa al pueblo de Israel? Porque ¿quién es este pagano, dice esta traducción, que desafía a los ejércitos del Dios vivo? La razón por la que David se atreve a expresar estas palabras, yo lo veo así, es porque había un sentido de identidad en David. Dice también la Escritura que cuando él fue escogido y ungido como rey, Samuel va a buscarlo y Dios le dijo, este es, porque es un hombre conforme, ¿te acuerdas?, a mi corazón.
Yo creo que es una declaración muy fuerte de parte de Dios, muy, muy poderosa espiritualmente, pero también muy conmovedora. Imagínate el hecho de que Dios diga hoy en día, este jovencito es un jovencito conforme a mi corazón, es como yo. Esta mujer es una mujer conforme a mi corazón. Este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Y entonces David tenía un sentido de pertenencia y de identidad. Sabía perfectamente quién era él y quién era Dios. Y todo eso se fue cultivando en sus momentos de intimidad con el Señor. Porque en esos momentos de estar cuidando las ovejas y de estar perdiendo el tiempo, por así decirlo, fue cuando escribió los salmos más preciosos y los cantos más hermosos que nosotros tenemos ahorita en la Biblia. Y era el momento donde David estaba en comunión permanente con Dios. Y David tenía un sentido de identidad. ¿Quién es este pagano? Ahí está haciendo una separación muy evidente. ¿Quién es este pelado, diríamos nosotros hoy en día? ¿Quién es este pagano que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero entonces continúa el relato y ya me voy a ir un poco más rápido. Que le dicen, pues mira, a quien mate a Goliat, a quien mate a este hombre, se le va a entregar a la hija del rey y se le va a llenar de muchas riquezas, de muchos tributos. Y dice el versículo 28 que el hermano de David lo menosprecia. Le dice, ¿a qué has venido? Eres bien meche, bien chismoso. Yo ya sé que tú nada más viniste para ver qué noticias sacabas y con qué chisme ibas. Pero entonces David no escuchó lo que su hermano le estaba diciendo, porque él tenía su sentido de identidad y él sabía que él tenía una misión por delante. Entonces continúa buscando a los hombres, se acerca entonces con Saúl y le dice, majestad, imagínate nada más como este chiquillo, majestad, usted no tiene de qué preocuparse, porque voy a ser yo el que va a enfrentar a este gigante. Y dice el versículo 33, que le dice Saúl, ¿no puedes ir tú solo a luchar contra el filisteo? Eres muy joven y él ha sido guerrero desde su juventud. Dice el versículo 34, que David le contesta, cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre, si un león o un oso viene y se las lleva del rebaño, yo voy tras de él, abro las fauces del animal y le quito la oveja, ¿verdad? Y entonces lo agarro por la quijada y le doy de golpes hasta matarlo. Fíjate, un jovencito con esa capacidad y ese corazón valiente de guerrero. Y a este filisteo, fíjate cómo dice David, con ese mismo sentido de identidad todavía, y este filisteo haciendo una separación muy, muy clara. Este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. El Señor, y este es el siguiente punto al que quiero llegar, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me va a librar de las manos de este filisteo. Las victorias que Dios nos da en lo privado, nos da la capacidad de vivir nuestras victorias en público. Te lo vuelvo a repetir, las victorias que Dios nos da en lo privado nos preparan para las victorias que Dios nos dará en lo público. Te decía hace un momento al inicio del mensaje, nuestra batalla es contra alguien aquí saliendo de la iglesia, contra cualquier persona que va pasando. ¿Nuestra lucha contra qué es? Contra principados, contra espíritus malos, dice la Biblia, que tienen autoridad sobre este mundo y que desafían al pueblo de Dios. ¿Qué batallas o qué victorias, mejor dicho, te ha dado Dios en lo privado? A lo mejor puedes reflexionar en este momento y acordarte de algún caso con algún familiar, alguna situación muy, muy singular que tú viviste, alguna enfermedad, algún problema laboral, algo viviste tú que en medio de toda tu desesperación te llevó a doblar tus rodillas y a buscar a Dios en oración y a hacer lucha espiritual, ya sea por la salvación de algún familiar, ya sea por pedirle a Dios misericordia en esa situación que tú estás viviendo, pero te llevó a tener momentos de intimidad singular con Dios.
Y lo que el Señor nos exhorta en esta mañana es a no dejar de tener victorias en lo privado. No solo porque nos darán victorias en lo público, no solo porque nos preparan para esas victorias en lo público, sino porque nosotros vamos a ser fortalecidos en nuestro sentido de identidad, sabiendo perfectamente que somos débiles, que somos frágiles, pero que dependemos de un Dios todopoderoso, dependemos de nuestro Señor, dependemos de nuestro Padre eterno. Entonces, necesitamos meternos en oración, necesitamos meternos en lo privado con Dios, lectura de la palabra, oración, ayuno. Yo no sé si acostumbras el ayuno, pero dice la Biblia, mira, que Dios ya no quiere sacrificio, y el ayuno físico podría ser un sacrificio, ¿verdad? Privarte del alimento y a lo mejor esta gastritis te da, y no tiene que ser un ayuno de todo un día, ¿verdad? Pero podrías hacer un ayuno de algunas horas, ¿sí? O lo que a Dios más le importa ahorita es demostrar, porque con el ayuno nos preparamos espiritualmente, ¿verdad? Para batallas espirituales, y porque estamos clamando por la presencia de Dios y por una manifestación de Dios poderosa. Entonces, el ayuno es privarte de algo, en pocas palabras. Pues hoy en día yo creo que hay muchas cosas que nos roban la atención de Dios, que no necesariamente es el alimento, y con lo cual nosotros podemos ayunar. Vi una imagen que me dio mucha risa hace unos días, donde está Pedro, es como una caricatura, pero está Pedro en su barca, y está con la red, ¿sí? Pero en la red están los iconos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, y Jesús diciéndole, Pedro, deja tus redes y sígueme, ¿verdad? Hoy en día, algo bueno se ha convertido en algo malo, que nos ha privado de un tiempo íntimo con Dios, de momentos en lo privado, en lo íntimo con Dios. ¿Qué te parece un ayuno de cero celular? Es que Checo lo ocupo para mi trabajo. Bueno, no sé si trabajas los sábados, o puedes hacer cualquier otro tipo de ayuno, algo donde tú le estés demostrando a Dios, te estoy dando mi atención, te estoy dando mi tiempo, mis pensamientos, mi concentración por esta batalla, ¿verdad? Que estoy por vivir, ¿verdad? Y necesito tu manifestación, y yo sé que esta victoria en lo privado tú la usarás para prepararme a las victorias del futuro en lo público. Y bueno, ya le metemos la R de recio, y continúa el pasaje diciendo que entonces Saúl empieza a vestir a David. Lo puedes leer con calma después, todo el capítulo 17, lo empieza a vestir, le pone la armadura, ¿sí? Y entonces David, pues pobrecito, me lo imagino con toda la armadura, medio tambaleándose, y le dice, yo no puedo usar esto, no estoy acostumbrado, no es mi hábito, ajá, no es lo mío. Entonces se despoja de la armadura, dice que se acerca a la roca, busca unas 3 piedritas, se las echa en la bolsa, prepara su onda, y entonces va en contra de Goliat. Y entonces dice el versículo 41 que el filisteo, a ver a David que se acercaba, el filisteo también sale de entre las filas enemigas y comienza a acercarse a David. Y que entonces aquí vuelve a salir lo guapo de David, porque dice que lo ve, que era joven, de piel sonrosada, bien parecido, un poco esbelto, pero con pelo chino, y mi esposa no dijo amén, pero lo recibo en el nombre del Señor. Entonces dice que era bien parecido, y Goliat se indigna, se ofende, y le dice en el versículo 43, ¿qué acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos, con piedras? Y comienza a maldecir a David en el nombre de sus dioses paganos, y le dice, ven, porque voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. El enemigo, este es el otro punto, el enemigo nunca va a dejar de subestimar a ti ni a mí. En esta guerra espiritual, el enemigo, el diablo, sus agentes espirituales, no va a dejar de subestimarnos. Ahí viene otra vez, con su oración, con su lectura bíblica, si ya sé de dónde cojea, ya sé cuáles son sus debilidades, ya sé
con qué botón presionar para que enseñe el cobre y para que ofenda a Dios y peque. No va a dejar de subestimarte a ti y a mí, ¿sí? Pero dice la Escritura que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y dice también en el Antiguo Testamento el profeta: diga el débil, fuerte soy en el nombre del Señor. Pero por eso necesitamos ese sentido de identidad como lo tuvo David. ¿Quién es este pagano? ¿Sí? Él sabía de quién era hijo y quién era su padre y con quién tenía relación. ¿Quién se juntaba con él, en pocas palabras, verdad? Entonces, ¿quién es este pagano, verdad? Entonces, aunque el enemigo no deja de subestimarnos, debemos recordar que el Señor es poderoso. Dice también la Escritura en Filipenses que el que comenzó la buena obra la va a terminar en su día, y nosotros tenemos que creer eso y no creernos las trampas del enemigo, ni sus insultos, ni sus ofensas, ni la forma en la que nos subestima. No te estoy diciendo que te vayas a poner al diablo con las patadas y no, yo no estoy hablando de eso y que a ver tú, no. Porque dice también la Biblia: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero lo que sí estoy diciendo es que tú necesitamos meternos en oración con Dios, necesitamos meternos en intimidad con Él, tener la capacidad de hacer sacrificios para sensibilizarnos un poquito más a su presencia. Que ojo, no estoy diciendo de sacrificios físicos, que tú te estés lastimando. Ahorita te puse el ejemplo del celular, algo que tú sabes que te está distrayendo. A lo mejor puede ser la televisión, puede ser la computadora, puede ser, no sé, el mismo trabajo. El mismo trabajo, gracias, ¿sí? El mismo trabajo se vuelve Dios a veces también. Es que es sumamente importante y lo tengo que hacer. Recuerda lo que el Señor dijo también en el Nuevo Testamento: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios no le corresponde solamente unos minutos el domingo, sino toda nuestra atención, todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? Y bueno, necesitamos reconocer que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad, pero para eso debemos entrar en su presencia. Y aquí ya viene lo climático, y ya para terminar. En el versículo 45 le dice a David: qué impresionante, imagínate la escena, un hombre de más de 3 metros, impresionante, fornido, todo su armamento, y un escuincle, ¿verdad? Flaco, pequeño, ¿sí? Con solamente una honda y unas piedras, ¿sí? Y le dice: tú vienes a mí contra espada, lanza y jabalina. Pero me encanta esta traducción porque dice: pero yo voy contra ti. O sea, yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Y ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y entonces dice el relato que el filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez también se lanzó en contra de Goliat. Así como en las películas salen corriendo el uno contra el otro. Y el otro punto aquí importante es que David sabía perfectamente, como dice el versículo 40 ay, se me perdió. 47. David sabía perfectamente que la batalla no le pertenecía a él, sino que la batalla era de Dios. Esta batalla es del Señor y Él te va a entregar a ti en mis manos. Lo que estás viviendo, este conflicto familiar, esta situación laboral, este problema de salud, todo esto que te ha venido atormentando en el 2019 y que has tenido que estar enfrentando, tenemos que reconocer y recordar que la batalla no es nuestra, sino que es del Señor. Que sí tenemos que hacer algo, que sí tenemos que pelear, por eso es guerra espiritual, es oración, es lectura de la palabra, es tener los ojos abiertos y ser sensibles a la realidad que vivimos, a la realidad espiritual, ¿verdad?
Tenemos una lucha y hay un gigante que se ha levantado en contra de todo el pueblo de Dios, la iglesia, y contra ti, contra lo que vives día a día. Pero debemos recordar que la batalla es del Señor, que la batalla es del Señor y que Él es el que nos dará la victoria. Y el otro punto importante, ya para terminar, dice que entonces David mete su mano en su bolsa, saca una onda mientras está corriendo contra Goliat y lanza la piedra. Y dice la Biblia que la piedra cae justo en la frente del gigante, ¿sí? Y que entonces Goliat queda herido de muerte. Dice el versículo 50 que está herido de muerte, no lo mató, lo hirió, ¿sí? Y que entonces cae con la cara de cara al suelo. Entonces David corre hacia donde está Goliat, saca la espada de Goliat y le corta la cabeza al gigante. Necesitamos matar a nuestros gigantes, porque yo creo que muchas veces nada más los hemos herido de muerte. Tenemos debilidades, somos de carne y hueso, somos pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Sin embargo, pecadores al fin. Y vamos a tener la perfección hasta su regreso, hasta su manifestación última. Pero a lo mejor tenemos algún pecado oculto, algo que nadie conoce. Tenemos hábitos pecaminosos o hay situaciones que no están entregadas completamente al Señor y que solamente las hemos herido de muerte y que solamente han orado por nosotros, ya sea aquí en la iglesia o en otro lado. Pastores, que tengo problemas con mi pareja porque siento que me engaña, podría ser, es un ejemplo. Oran por la persona, pero al final la pareja, ¿verdad?, sigue teniendo conversaciones que no se deben tener con personas del sexo opuesto, ¿me entiendes? Sí, entonces hay momentos donde se hiere de muerte al gigante, oran por ti, hay una intervención pastoral, una oración, algún mensaje de parte de Dios el domingo en la iglesia o de algún hermano de la iglesia, y el gigante es herido de muerte, pero necesitamos matarlo, necesitamos matar al gigante. Ahí sí no puedo decirte qué, ¿verdad? No puedo decirte qué porque eso solamente lo saben Dios y tú, pero sí puedo decirte el cómo. Necesitamos ese valor de David, necesitamos tomar las armas espirituales y tener la determinación de matar al gigante, porque un gigante que no ha muerto, que no has matado, tarde o temprano se va a volver a levantar en contra de ti. Y el Señor nos está llamando a matar a nuestros gigantes que ya están heridos de muerte, pero que están ahí, todavía no mueren. Necesitamos cortarle la cabeza. Y bueno, el relato termina diciendo que entonces, después de que David le corta la cabeza al gigante, el pueblo de Israel cobra valor. Yo me los imagino como en las películas, primero los filisteos con la quijada hasta las rodillas, los israelitas con la quijada hasta las rodillas, y entonces David lanzando un grito de guerra, ¿verdad?, diciendo: por el Señor y por Israel, por Saúl, vamos. Y entonces el ejército israelita cobra valor y dice que se fueron contra los filisteos y Dios les concedió una victoria singular ese día. Por último, iglesia, preciosa iglesia, las batallas que vivimos y que seguiremos enfrentando a diferentes gigantes, 2019, lo que le queda, y el 2020, debemos recordar por último que aunque tengamos batallas, la guerra ya ha sido ganada. Por más batallas que enfrentemos, la guerra ya ha sido ganada. En esta historia yo puedo ver a David como una figura de Jesús, ¿verdad? Este jovencito despreciado por sus hermanos, por el pueblo de Israel, por el mismo enemigo. ¿Quién es este? Viene a mí con piedras, con palos, ¿verdad? Que dice el Nuevo Testamento que a los suyos vino y no lo reconocieron, ¿verdad? Pero que dice Juan, la palabra de Dios se hizo carne y vimos su gloria. ¿Qué declaración tan hermosa de Juan, ¿verdad? De haber caminado con Jesús y decir, vimos su gloria, dentro de su humanidad, dentro de verlo uno como nosotros,
pudimos ver, nuestros ojos espirituales fueron abiertos y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, como el unigénito del Padre. Pero dice la Biblia que a los suyos vino y no lo reconocieron, fue rechazado, fue menospreciado, no daban nada por él, ¿verdad? Porque los judíos no entendían la promesa de Dios que les iba a dar libertad y esperanza. Ellos esperaban una libertad social, política, una libertad que los librara de los romanos en ese momento, pero la libertad que Jesús vino a dar y la paz que Jesús vino a dar fue la libertad y la paz para con Dios. Esa paz que el mundo no te puede dar, porque, y eso lo predicó mi esposa el domingo y me llegó muchísimo, porque dicen, les doy mi paz, dijo Jesús, les doy mi paz. ¿Cuál es esa paz? ¿Verdad? La que el mundo no te ofrece, la paz con el Padre. Saber que estás en paz con Él, completamente en paz, a pesar de tu humanidad, que el precio que Él pagó fue suficiente, y nos hace hijos, ¿verdad? Nos adopta como sus hijos y podemos entrar delante de su presencia. Que cobre ánimo tu corazón como lo cobró David, ¿verdad? David, al escuchar el desafío del gigante, cobra ánimo su corazón. Hay un sentido de identidad. ¿Quién es este pagano? Él sabe quién se juntaba con él, sabía quién era su Dios, quién lo respaldaba. Que en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en estas batallas que estés enfrentando, recuerda primero que la guerra ya ha sido ganada, la guerra ya fue ganada, pero que tenemos que seguir enfrentando batallas y que el Señor necesita que hagamos guerra espiritual, nos metamos en su presencia y que dentro de su presencia en oración, en lectura de la palabra, demostrándole a Dios, entregándole cosas que para nosotros son importantes y que nos distraen, tener la capacidad de entregárselo y decirle: Dios, en este momento me desconecto de todo, voy a entrar delante de tu presencia y pongo en tus manos esta situación, pongo en tus manos mi matrimonio, pongo en tus manos a mis hijos, pongo en tus manos mi trabajo, pongo en tus manos esto, Señor. Y yo reconozco, por eso necesitamos saber Biblia, porque también el recordar los versículos dentro de nuestra oración nos fortalece. Y está escrito que la victoria es tuya y que tú eres mi pastor y que nada me falta y que tú vas conmigo como poderoso gigante ayudándome y defendiéndome. Y entonces cobra ánimo nuestro corazón, enfrentamos nuestras batallas y tendremos la capacidad de ver la victoria del Señor en público. Esas victorias que tú tienes en lo íntimo, Dios las usa para prepararte en las batallas en lo público y darte victorias en lo público. ¿Quieres tener la bondad de ponerte de pie? Por favor, vamos a hacer una oración y vamos a, Señor, lo que hemos venido viviendo hasta el día de hoy, lo que hemos venido enfrentando, y te voy a pedir por favor que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, y solamente el Señor y tú saben qué es lo que han venido lidiando. Puede ser que a lo mejor estás luchando con alguna debilidad, alguna tentación, puede ser que estás enfrentando un problema en tu matrimonio, con tus hijos, puede ser que en tu trabajo las cosas no están marchando bien, hay una amenaza de despido o hay simplemente escasez. Tú tienes tu negocio, tu empresa y hay carencia. Vivimos en una sociedad y en un país complicado, pero es el momento para que podamos entrar en lo privado con el Señor y hacer guerra espiritual, sobre todo si es una situación de pecado con lo que tú estás lidiando en este momento, y decirle: Señor Jesús, pues puede ser cierto que solamente he herido al gigante, pero no he matado a mis gigantes, no he tenido la determinación de cortarle la cabeza, no he tenido la determinación de darle muerte a este gigante. He tenido la capacidad de decir que perdono a mi pareja, pero en la primera oportunidad le echo en cara cosas del pasado o errores del pasado o conflictos del pasado. No le he cortado la cabeza a ese gigante y necesito perdonar, necesito entregar eso delante de tu trono y soltarlo por completo. A lo mejor con algún hermano, algún familiar, no has cortado la cabeza al gigante, a ese conflicto, a ese problema, a esa necesidad, y es momento de que nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer.
Comienza a recordar pasajes de la Biblia que sabes de memoria. Comienza a recitar versículos en tu mente, en tu corazón, y a creer en la victoria que el Señor te va a dar. Reconoce que la batalla no es tuya, sino que es del Señor. Reconoce que aunque tú eres débil, Él es fuerte y Él tiene la capacidad de seguir trabajando en tu corazón si se lo entregas el día de hoy. Señor Jesús, estamos en este lugar porque hemos depositado nuestra fe en el Dios invisible, el Dios que ha empeñado su palabra y que a través de ella nos ofrece paz, nos ofrece libertad, nos ofrece salvación. Te damos gracias porque igual en esta historia vemos que Jesús está presente y que, Señor, a pesar del rechazo que la sociedad tuvo contigo en ese momento, Padre, tú tuviste la capacidad y el amor para sobreponerte a eso y enfrentar al más grande gigante, Señor, que podía derrotarnos, al más grande gigante que podría tenernos sometidos, derrotados, Señor, y en completa desesperación. Gracias porque en esa cruz, al derramar tu sangre, Señor, tú lanzaste la piedra y cortaste la cabeza del enemigo, cortaste la cabeza de la muerte, de la desesperación, cortaste la cabeza del pecado, Señor. Y con eso nos has dado acceso al Padre. Gracias porque, Señor, al resucitar con poder de entre los muertos, cortaste la cabeza, Señor, ante toda desesperación y ante toda inseguridad que inunda el corazón del hombre. Pero que nosotros sabemos que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre, y así lo declaramos hoy y lo creemos, que eres nuestro Dios, nuestro Padre, aquel que sigue trabajando en nosotros, aquel que ya nos ha perdonado, que no se acuerda más de nuestros pecados, que los ha arrojado al fondo del mar, y aquel que nos acompaña día a día, porque así también lo dijiste. Aquí yo estoy con ustedes todos los días, en las batallas que tengan que enfrentar. Yo estoy ahí como lo estuve con David. Yo estoy ahí y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Que tu iglesia en esta hora tenga paz en su corazón. Que tu iglesia en esta hora cobre aliento, Dios, y que tenga la capacidad de hacerle frente a los gigantes que lucha, con los cuales lucha en lo íntimo, esos gigantes personales, pero que levantes también al linaje escogido, Señor, para hacer frente a los gigantes de esta ciudad. Que le haga frente a los gigantes que se han levantado en esta ciudad y que amenazan y amedrentan a tu pueblo con voces, mentiras, que Señor, alejan cada vez más a las personas de ti y a tu pueblo de ti. Levanta una generación valiente, levanta una generación aguerrida, levanta una generación que tenga identidad, que pueda saber perfectamente a quién pertenece y quién lo respalda y quién lo acompaña. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos alienta a enfrentar el 2020 confiados. Nos anima a enfrentar el 2020 sabiendo que tú estás con nosotros. Bendito sea tu nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.